Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. He puesto a esta homilía, a este sermón dominical, el siguiente texto, el siguiente título: si queremos ser grandes, no tenemos más opción que la cruz. ¿Qué significará ser grande? ¿En qué consiste la verdadera grandeza? Eso es lo que me preguntaba cuando leía el Evangelio. ¿Cuándo podemos decir nosotros que estamos frente a una persona grande, a un gran ser humano? ¿Qué buscamos en una persona de ese tipo? Es decir, ¿qué rasgos, características, cualidades esperamos de una persona grande, de una persona importante? ¿Cómo nos imaginamos a una persona importante? Una persona grande, importante, generalmente la identificamos por su fama. Una persona tiene fama y damos por sentado de que esa persona es importante. Sí, pues, por supuesto. Se identifica por su fama. No me hagan reír. Ya. Por su prestigio. Ya. Por los logros que esta persona pueda tener. ¿Quién no se ha encontrado por ahí en algún momento de su vida con alguna persona importante? Yo me acuerdo en el colegio, hace ratito atrás, que de repente en el colegio llegó un profesor de música. Y ese profesor de música no era cualquier profesor. No sé si ustedes se acuerdan de Los Perlas. El grupo Los Perlas. ¿No se acuerdan? Se los leso a algunos, pero yo sé que se acuerdan, Los Perlas. ¿Ya? ¿Se acuerda de uno que decía: saluda, po flaco? ¿Ya? Era el más chiquitito, ¿no es cierto? Y el otro, el flaco, ¿cómo decía? ¿Cómo ¿No se acuerdan? ¿Qué hubo? Decía. ¿Qué hubo? Bueno, ese grande es de Los Perlas, ¿eh? El señor Olivares fue mi profesor. Y cuando llegó al colegio, un colegio humilde, yo no estudié en un gran colegio, y estábamos todos los niños revolucionados, porque lo veíamos en la televisión. Era la época donde el folclore era como parte integral de la televisión, y había muchos programas, y ellos permanentemente aparecían, y el Guatón Loyola, y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros era una maravilla, qué privilegio. Yo lo miraba para arriba, aparte que físicamente era muy alto, nosotros pequeñitos, y era una cosa extraordinaria contar como profesor de música al flaco de Los Perlas. Todo giraba en torno a él, llegaba él y el colegio y todos los días, la vez que lo veíamos, le pedíamos un autógrafo. Una persona importante para nosotros, una persona que nos marcó. Otros pensarán que una persona es importante por cómo se viste. A veces somos muy livianos
ligeros, básicos en nuestra interpretación sobre las personas y las valoramos por cómo se viste. Hay gente que mira a las personas así de pie a cabeza, así como que no quiere la cosa, hace un escaneo, ya lo mira, cómo está vestido, y a veces uno se siente mal con esas cosas. ¿Cómo se viste? Entonces, si viene bien vestido, significará que es una persona importante. Pero no siempre es así. Recuerden ustedes el famoso cuento del príncipe y el mendigo. ¿Ya? Que una persona, siendo rey, siendo una autoridad, se transforma, ¿ya? Y vive como pobre. Su elegancia, sus riquezas, el dinero que tiene, ¿eso significará que una persona sea grande? A veces también nosotros identificamos como persona grande, importante, a este tipo de personas que son un aporte para la sociedad. ¿Ya? Encontrarse con un científico, por ejemplo. Haber conversado, aunque sea haberle dicho hola a un Einstein, ¿ya? A un Jean-Paul Sartre o alguna otra dignidad, ¿ya? Por el aporte a la sociedad. Porque la gente lo aclama, porque la gente le aplaude. Una persona importante, una persona grande se lleva los aplausos, ¿no es cierto? Se sienta en los primeros lugares. Se le rinden honores. Se le menciona por su nombre. Siempre está tomando la preeminencia en todas las cosas. Todos quieren estar al lado de una persona importante. Quieren sacarse una fotografía con él. Quieren ser sus amigos, ganarse su confianza, a lo mejor incluso algún favor en algún momento. Los discípulos de Jesús están precisamente pensando en esa posibilidad, en ser importantes. Y Jesús los escucha cómo conversan. Ellos están discutiendo acerca de quién deberá ser el mayor entre ellos, el más importante. Están pensando en la posibilidad de que ellos pueden llegar a ser mayores que el resto, más grandes que los demás. Esto era lo que les preocupaba, lo que les importaba. Alrededor de este tema giraba su conversación, mientras que Jesús estaba pensando en otra cosa. Si seguimos la lógica humana, no podríamos en realidad nosotros hacer una crítica severa hacia los discípulos. Porque querer superarse, querer ser mejor, es una cosa lógica hasta atendible. Tienen derecho a soñar y querer ser importantes. Pero la lógica del Evangelio es distinta a la lógica humana. La lógica del Evangelio es otra. En el Evangelio, es decir, en el reino de Dios, los grandes no se identifican necesariamente por ser famosos, por tener dinero, por tener un gran prestigio, por la popularidad que puedan ostentar en la sociedad. En el reino de Dios, una persona grande se identifica fundamentalmente por el servicio, no por las luces. Se caracteriza por la calidad de servidor, cómo sirve a Cristo y también de una manera muy concreta, más concreta aún, cómo sirve a los otros. Pero servir no es acaso una palabra, valga la redundancia porque conviene, no es acaso una palabra servicial, no es acaso una palabra de la que nosotros generalmente queremos despercudirnos, desprendernos de ella, porque es más fácil ser servido. Lo que cuesta es servir. Y Jesús quiere demostrarle a los discípulos que Él es un servidor. Y servir es un signo de pobreza, de trabajo agotador. ¿No es mal mirado acaso el que sirve? ¿Acaso no son los pobres los que sirven? Los que generalmente terminan trabajando en estos empleos más serviles, más
esclavizados? ¿No son acaso los pobres, los necesitados, los esclavos, los poco afortunados? ¿No son acaso ellos los que se dedican a servir? Entonces, por esa razón es que los discípulos estaban discutiendo. Yo no quiero ese futuro para mí. Yo quiero un mejor pasar. Yo quiero un estándar de vida superior. Y para eso voy a luchar. Ya están ahí discutiendo quién se va a llevar el premio de esta responsabilidad de ser el mayor entre sus hermanos. Los pobres, los esclavos, los menesterosos, los desafortunados, ¿no están ellos ahí precisamente para servir a quienes en verdad son grandes e importantes? Cada uno en su lugar. Los importantes se sientan a la mesa y son servidos. Y los menos afortunados son los que están de pie y no hacen más que servir a aquellas personas que son en realidad importantes. Esa es la lógica humana. En este contexto evangélico, Jesús nos da una gran lección, porque Él se presenta sin duda alguna, no cabe la discusión aquí en este caso, que Él es el mayor. Jesús es el más grande de todos. Él en verdad es el más importante, porque es el Hijo de Dios Todopoderoso. Y no solo eso, sino que es esa persona a la cual todos quisieran rendirle honores. Él hace milagros, echa fuera demonios, sana a los enfermos, tiene un gran discurso, un gran mensaje y por lo tanto la multitud le aclama y le sigue. Todos quieren que Jesús llegue a su casa, le llueven las invitaciones. Sin embargo, aunque Jesús es definitivamente grande, importante, aunque es el mayor, ocurre que Él no actúa como debiera comportarse un hombre de su altura. Jesús hace lo que nos invita a hacer el Evangelio, a hacer lo contrario, porque Él contradice esta lógica humana ya articulada, predeterminada, la misma lógica con la que están discutiendo sus discípulos. Conviene que arreglemos inmediatamente esto, nos pongamos de acuerdo y ordenemos la cosa y determinemos quién es el más importante de entre nosotros. Y Jesús pregunta lo siguiente en términos parafraseados: ¿quién es realmente mayor? Cuando se trata de identificar a la persona más importante, cuando se trata de identificar a una persona que realmente vale, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a ser servido como demanda la convención social, cultural en la que nos movemos? ¿Es el que se sienta ahí a la mesa para ser servido, el que recibe los honores, al que le nombran por su nombre así de claro y todos lo aplauden? ¿O es el mayor aquel que está de pie sirviendo? ¿De qué lado se pone Jesús en la historia? ¿Con quién se identifica nuestro Señor? ¿Se identifica con los que se sientan a la mesa o se identifica con aquellos que están de pie sirviendo? Claramente que el Señor no se identifica con la imagen de los que desean ser servidos, de aquellos que solo quieren llegar a sentarse en los primeros lugares, recibir los aplausos, ser vitoreados por la multitud, porque no es esa la grandeza que busca Jesús. Jesús tiene los ojos puestos en una grandeza cuyo camino para obtenerlo es mucho más difícil. Es un camino pedregoso, un camino impopular, un camino que no todos quieren asumir. Porque es difícil. ¿Y para qué nos vamos a complicar la vida cuando hay otros caminos más fáciles para llegar a ser grandes, ¿no? Pero que otros caminos sean más placenteros, más fáciles de transitar en pro de la obtención de la grandeza, esos caminos finalmente son temporales,
porque la grandeza humana termina, acaba, es transitoria. Pero Jesús quiere transitar por otro camino, un camino que si bien es cierto es más difícil, pero permanecerá para siempre. Jesús entonces se pone del lado de los que sirven, está claro. Esa es la gran lección del Evangelio de este día. Jesús se pone del lado de aquellos que no tienen derecho, de los humildes, de los pobres, de aquellos cuyo destino por cuestiones sociales, por convenciones culturales, están hechos casi de modo karmático solamente para servirle a los más importantes, a los ricos y a los poderosos. Pero Jesús quiere estar del lado de los pobres, de los humildes, de los que sirven. Y Él, cuando se mira, su aspiración es ser un servidor. Y para eso ha venido al mundo. Y desde esa condición, Él quiere servir a la humanidad. Sí, efectivamente así es. Jesús ha venido a servir a su Padre. Él dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. A eso ha venido, para cumplir el propósito divino del Padre. Pero también ha venido a servirnos a nosotros, los hombres. Nosotros, que a veces no actuamos con gratitud con nuestro Señor. Pero Él está ahí, de pie, a nuestro lado. Nosotros somos los que estamos sentados. Pero el Señor está de pie. Y está de pie sirviéndonos. Y Él va a demostrar cuál es la calidad de su servicio. Él ha venido a servirnos para salvarnos de nuestras alienaciones, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestras ambigüedades humanas, valóricas, morales, espirituales, de nuestras ambivalencias, de nuestras inestabilidades, de nuestras indecisiones y vaciedades. Él ha venido a servir, Él ha venido a romper esas cadenas y a liberarnos de la opresión del pecado. ¿Cómo quiere servir el Señor? ¿De qué manera nos ha venido a servir? ¿Cómo se hace objetivo, concreto, el servicio de Cristo hacia los hombres? Con la muerte. Y no cualquier muerte. Se trata de una muerte dolorosa, cruenta, horrible, que nadie quiere mirar, porque esa imagen es horrenda. ¿Quién quiere mirar a un crucificado? Es lo más vergonzoso, lo más cruento. No es una imagen estética muy agradable, pero en esa cruz el Señor nos quiere servir. Pues bien, queridos hermanos, ese que muere ahí en la cruz, ese Jesús ha venido a servirnos, porque Él no quiere servir sino a contar de la cruz. Es el mayor de todos, es el más importante y es más importante que una estrella de Hollywood, es más importante que todos los reyes de este mundo. En realidad no hay otra persona como Él. Todos los demás quieren grandeza, pero quieren una grandeza sin cruz. Todos los demás quieren llegar a la cima, a la cúspide de la vida, pero no quieren ir con la cruz. No quieren el sufrimiento, no quieren asumir el camino de Jesús. Pero el Señor asume su propio camino, no el camino por el que van los demás. Él no sigue la corriente, Él no se deja llevar por la masa, por el populismo. Él quiere asumir su propio camino. Él ha tomado una decisión. ¿Cuál decisión? Caminar hacia la grandeza, pero por medio de la cruz. Ese es el camino. Y Jesús asume esa cruz porque sabe que tras ella hay algo mejor. Los discípulos no pueden ver. La gente no puede entender cómo detrás de una cruz se puede encontrar la grandeza. Pues bien, el Evangelio significa buenas noticias, novedad. Hay una buena nueva, que este Jesús, y lo cantábamos nosotros cuando decíamos, es Jesucristo mi todo, en la última estrofa, que es una verdadera confesión de fe cristiana.
Dice, Cristo nació en un pesebre, la amarga copa bebió, cual inocente cordero en el Calvario murió, resucitó de la tumba y al cielo ascendió. Más pronto viene en gloria, esa promesa nos dio. Aleluya. Es una confesión de fe, es el credo de los apóstoles. Condensado, pero es una confesión de fe. ¿Y qué está diciéndose dentro de esa confesión? Que ese Jesús que murió resucitó de entre los muertos. Aleluya. Porque detrás de la cruz hay una bendición. Detrás de la cruz, paradójicamente, hay vida. En la muerte de ese justo, nuestra pobre alma se salva, como dice otro himno. Entonces, ¿no es acaso un camino, aunque doloroso y sufrido, un camino de verdad? Una buena opción, porque nos trae la vida, porque finalmente podremos ver la luz al final de este sendero. Jesús toma el camino de la cruz y quiere servirnos a partir de ella. Quiere servirnos con la cruz a cuesta. Quiere servirnos con la cruz. No quiere servirnos de otra manera. No hay otra opción para Jesús. Jesús no está pensando en las variables. Jesús no está pensando en las opciones. No está pensando en las alternativas. Él no tiene otra alternativa por delante. No hay otra razón de ser. No hay otro objetivo. No hay mayor opción que la cruz. Porque cuando se quiere servir a Dios, hay que hacerlo como Él lo quiere. Y Jesús sabe que el Padre lo está invitando a entregar la vida. Pero sabe Jesús que detrás de esa entrega, que detrás de esa renuncia a su propia vida, habrá victoria, habrá triunfo, habrá resurrección. Hermanos amados, ¿cuál será nuestra opción? ¿Qué vamos a elegir nosotros como cristianos? ¿En qué andamos poniendo nuestros ojos? ¿Qué queremos hacer como creyentes? ¿Vamos a servir desde nuestra comodidad o lo vamos a hacer desde la cruz como lo hizo nuestro Señor? Si queremos ser grandes, realmente grandes, no como aquellos que buscan los grandes puestos, los grandes púlpitos, no como aquellos que quieren ser aplaudidos y tomarse fotografías y quedar en la historia para la posteridad ahí registrado y que la gente los recuerde y hable bien de ellos. ¿Queremos tomar ese camino o vamos sencillamente en humildad, anónimamente, sin pretensión alguna, tomar la cruz de Cristo? Si queremos ser realmente grandes, porque los que buscan los primeros lugares ya tienen su recompensa, los aplausos, esa es su recompensa, los reconocimientos, aparecer en una fotografía, ese es su reconocimiento. Pero nosotros, ¿qué andamos buscando? Seamos mejor pequeños, seamos mejor anónimos, pero tomemos la cruz, tomemos el camino de Jesús, porque así como Jesús no tiene otra opción que la cruz para llegar a la grandeza, nosotros también asumamos la cruz como nuestra única opción. ¿Tiene usted otra opción? Jesús en un momento, cuando ora al Padre, dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero termina diciendo finalmente, no se haga como yo quiera, sino que se haga siempre tu voluntad. Y aquí está nuestra carne. Señor, sería rico recibir aplausos, sería rico que me recibieran a lo mejor en la moneda, en alguna parte, y todo el mundo me viera. Pero no se haga como yo quiero, no se haga como mis pretensiones humanas quieren. Yo quiero, Señor, aunque no tengo la fuerza, aunque me siento insignificante, quiero ir a la cruz. Y quiero desde esa cruz servir, porque no se sirve sentado, no se sirve sentado ahí ubicado en la mesa, se sirve en la cruz. Entonces nuestro servicio en la iglesia, nuestro servicio a los hombres, a la humanidad, al pecador, al alma sedienta y necesitada, debe ser desde la cruz. Que la gente vea que nosotros somos servidores, pero somos servidores con la cruz a cuestas. ¿Cuántos quieren tomar esa cruz? ¿Cuántos quieren
seguir la misma opción que nuestro Señor Jesucristo? Este es el Evangelio de esta mañana, para que reflexionemos en él y nos planteemos a nosotros mismos cuál va a ser nuestra opción, nuestra decisión. ¿Cómo vamos a servir? ¿Vamos a servir a nuestro modo o lo vamos a hacer a la manera de Dios? ¿Queremos ser servidos o queremos en realidad servir? La grandeza depende de nosotros, de cuál sea la opción que tomemos de aquí en adelante. Que Dios añada bendición a su palabra y la haga crecer para todo cuanto su divina voluntad quiera hacer en nosotros.